Sí, nos quedamos en la página 38, sí, creo que en el primer párrafo lo leímos, pero sí, vamos a continuar esto porque está tremendo. Está tremendo. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? ¿Qué le parece si oramos un segundito para así poder comenzar esta enseñanza que ya es una serie, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios bendito, te damos gracias por traernos con bien, oh Dios, gracias, estamos aquí. Estamos en tu casa, muy contentos, muy agradecidos, Dios, porque nos has acompañado hasta el día de hoy. Bendecimos este día, bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor, y estas enseñanzas que tú nos vas a impartir en esta mañana. Bendigo a cada hermano aquí presente, Padre. Te pido que abra su mente, sus corazones, oh Dios, que todo lo que tú hables a través de mi boca, Señor, ellos puedan recibirlo, oh Dios, de parte tuya. Ya que no soy yo, me quito yo, Señor, para que seas tú hablando. Pon coherencia, Señor, pon respeto, Dios, armonía en mis labios, oh Dios, para así poder hablar a tu pueblo con mucho respeto y mucha reverencia, temor y temblor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, voy a apartar esto como que me estorba un poco. Bueno, en el anterior jueves, ¿verdad? No de este, sino los anteriores, nos quedamos en la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y vamos a continuar es un ejemplo de rebeldía, de cómo la rebelión actúa de una manera que si las personas a veces no se dan cuenta que están actuando bajo ese principio, bajo ese espíritu de rebeldía. Y aprendíamos, ¿verdad?, de que tanto Coré como Datán y su séquito, entonces ellos se rebelaron contra Moisés, sin darse cuenta ellos que al rebelarse contra Moisés, entonces se estaban rebelando contra Dios mismo, ¿verdad? Y es que ese es el principio es, o sea, el Señor Jesucristo, Dios dice en su palabra de que todas las autoridades han sido puestas y establecidas por Dios. Y de modo que el que resiste a la autoridad, entonces está resistiendo directamente a Dios. Y los que resisten a Dios, dice, acarrean entonces condenación para sí mismos. Y este fue el ejemplo entonces de Datán y de Coré. Entonces que la rebelión de ellos los llevó a que ellos entonces recibieran la condenación de parte de Dios. El pecado de rebelión es una de las cosas que Dios más aborrece y Dios más abomina. Y también aprendimos, ¿verdad?, que la rebeldía, la rebelión en contra de la autoridad siempre va a venir es de líderes, ¿sí? Entonces, y las enseñanzas que estamos impartiendo aquí es precisamente al liderazgo. ¿Por qué? Porque somos los más vulnerables, propensos a nosotros poder caer en este espíritu, ¿sí? Entonces, ¿y para qué? Para darnos a nosotros el conocimiento. Dios quiere traernos conocimiento y saber y decir, no, yo no voy a caer en esto. ¿Por qué? Porque esto es contra Dios. Y si yo hago esto, entonces me voy a acarrear males. Entonces, y por eso es que Dios nos habla esto para que nosotros temamos y tengamos un espíritu de mansedumbre, de humildad, ser mansos, ¿sí? Entonces, y así de esa manera nosotros poder sujetarnos a nuestras autoridades y no irnos más bien en contra de ellas. Hay mucho de qué hablar de esto, hermano. Dios tiene mucho propósito, ya hemos hablado de eso, del por qué Dios levanta un líder, ¿verdad?, con una visión. Entonces, y luego Dios nos pone nosotros bajo ese líder, pero ¿es para qué? Es para llevar a cabo el plan, el propósito de Dios. No es el propósito del hombre, es el propósito de Dios. Y ese propósito, hermano, es salvar vidas, salvar almas.
En otras palabras, si como líder nosotros nos estamos oponiendo entonces al liderazgo, a mi autoridad, entonces estoy bloqueando el trabajo, la obra de Dios. Que aquí en este caso pues es salvar las vidas, es edificar vidas. O sea, no se trata de mí, se trata de toda una congregación. ¿Sí? Por favor, entendamos eso. Entonces, ese es el contexto entonces de esta enseñanza. Entonces, vimos entonces en la página 38 que Dios eliminó, dice, Dios eliminó la rebelión de su pueblo. Y cuando Natán y Coré, ellos entonces pecaron contra Dios, dice que en este momento se encendió la ira de Moisés. Pero es ¿por qué? Porque Datán y Abirán, dice, no estaban presentes en ese momento, porque cuando Moisés envió a llamarlos, rehusaron venir, pero se quejaron diciendo, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en este desierto? ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Su actitud era muy rebelde, no creían en las promesas de Dios, lo que buscaban era la bendición terrenal. Mira, una de las razones por la cual a veces las personas no han comprendido el propósito de Dios es porque su mirada es en las cosas terrenales, ¿sí? En las bendiciones, en las posiciones, en los privilegios. O sea, es más importante para ellos eso que realmente el propósito, que en este caso, o sea, es la vida de los demás. Están más interesados en ellos mismos que realmente edificar vidas. Su propósito es egoísta, es egocéntrico. La raíz de la rebelión es el egocentrismo, es pensar en sí mismo. Y esto era lo que les estaba pasando entonces a ellos. Pero continuemos. Cuando Moisés oyó esto, o sea, de que se estaban quejando de que los había sacado y decían que allá en Egipto, allá sí fluía la leche y miel, entonces se molestó Moisés. Ahora, en ese momento, dice, se encendió la ira de Moisés y en vez de hablarles, oró a Dios. ¿Cuántas veces la rebelión del hombre fuerza la mano judicial de Dios? Eso ya lo hablamos, ¿verdad? La anterior vez, ¿sí? ¿Cuántas veces, o sea, dice, la rebelión del hombre fuerza la mano judicial de Dios? En otras palabras, o sea, Dios dio toda autoridad y toda potestad entonces al ministro, al líder, sí, en este caso al ministro que era Moisés, le dio toda la autoridad entonces de él ejecutar, condenar, y todo lo que ate va a ser atado, todo lo que permita va a ser permitido. Entonces eso ya lo hablamos entonces la anterior vez. Ok, ahora vamos a continuar, sí, y está en el otro, esta parte está en la grabación de la anterior enseñanza. Quiero que lea por favor, hermano Ronald. La rebelión es un principio infernal, dice. Toma el micrófono, por favor, hermano. La rebelión es un principio infernal. Como esta gente se rebeló, se abrió la puerta del Seol. La tierra abrió su boca y tragó a todos los hombres del séquito de Coré, Datán y Abiram, y a todos sus bienes. En consecuencia, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Oiga bien, hermano, esto. Mira la puerta que abre la rebeldía. No solamente, o sea, va a afectar la vida espiritual de la persona. En este caso, o sea, la muerte fue física, ¿verdad? Dice que se abrió la tierra. Si nosotros leemos ahí en el libro, ¿dónde está el libro este? Está en el libro en Números, ¿no?
¿sí? Oiga, entonces dice que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Y no solamente se los tragó a ellos, sino que se tragó con todas sus cosas. ¿Sí? Oiga, mira, nosotros, o sea, no sé si tú, pero yo he sido testigo ocular de ver a personas que Dios ha bendecido, los ha bendecido, ellos han estado sirviendo y y todo eso, y de pronto entonces este espíritu vino sobre ellos y ellos entonces empezaron a rebelarse en contra de la autoridad y empezar, hermano, después de ver el favor de Dios sobre sus vidas, entonces uno empieza a ver cómo ese favor, esas cosas materiales se van hundiendo, van desapareciendo. Amén. Y luego espiritualmente la persona se va secando también. Porque eso es lo que sucede. Entonces ese espíritu entonces trae todo esto. No solamente, o sea, la bendición espiritual, sino que también la bendición material va desapareciendo. Estamos acá, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que trae este mal. Ahora, sigamos leyendo, hermano. Las puertas del Hades dice, versículo 32-33 de Números. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero un espíritu rebelde puede abrir sus puertas. Una razón por la que a veces la iglesia no prevalece es la presencia de los rebeldes. Es la presencia de los rebeldes. Tenemos una promesa, ¿verdad? Tenemos una promesa, dice, de cierto te digo, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades. El Hades fue que se abrió y los tragó a ellos, tragó la rebeldía. Entonces dice de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero aquí está diciendo de que lo que abre puertas realmente, o sea, aunque la persona mire, ore, aunque la persona declare la palabra, escrito está que no prevalecerá. Si hay rebeldía en la persona, hermano, esa puerta está abierta para el Hades. ¿Y qué es el Hades? ¿Qué representa el Hades? ¿Sí? El infierno mismo, los males mismos, la escasez misma, la falta de bienes mismos. Se está hablando, ¿verdad?, de que el Hades se tragó todas sus cosas también. Todo, no solamente el Hades no solamente representa la muerte, sino que también representa entonces todo lo que puede quitar. Eso trae la rebeldía. Dice, siga leyendo. La tierra no abrirá su boca a menos que haya un espíritu rebelde. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de la rebelión lo hace mucho más. Solo los obedientes pueden cesar las puertas del Hades y liberar vida. Aleluya. Ahí está, hermano. Amén. Solo los obedientes se pueden parar firme y decirle, escrito está, que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Mira, eso significa, y aquí lo hemos declarado, ¿verdad? Los males van a venir, se van a presentar, la enfermedad se va a presentar, la escasez se va a presentar, la muerte se va a presentar, pero me paro firme en el nombre de Jesús por la palabra de Dios y puedo declarar cuando estoy en esa obediencia. Por eso dice la Biblia, sométanse a Dios, resistan al Hades, vamos a ponerlo así, amén, resistan y Él va a huir. Pero es en esa obediencia. No debe haber una pizca de rebeldía. Mira, una de las razones, hermanos, por la cual nosotros debemos orar diariamente, diga conmigo diariamente. Diariamente nosotros tenemos que orar. ¿Es para qué? Es para escudriñar nuestro corazón, para ver si hay un pecado, como David decía, escudriña mi corazón.
y ve si hay pecado de maldad en él. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque cuando escudriño mi corazón, entonces ahí puedo ver si hay un grado de rebeldía. Lo presento a Dios y eso se va. ¿Por qué? Porque, hermano, mira, todos los días nosotros tenemos luchas espirituales. Todos los días nosotros hay guerra espiritual. Y si nosotros tenemos esa brecha abierta, entonces vamos a ser víctimas de los males, de la escasez, de la enfermedad, de todas esas cosas. Por eso, si hay algo que Dios trabaja con nosotros, hermanos, es trabajar un corazón humilde. Aprendan de mí, dijo el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde. La mansedumbre es aquello que aplaca la rebeldía. Pero por eso Dios quiere, hermanos, que todo el tiempo nosotros entonces estemos poniéndonos a cuentas con Él. Si hay alguna pizca de rebeldía, Señor, aquí está. Esto no me pertenece a mí. Yo no quiero el Hades en mi casa. Yo no quiero el Hades en mi vida. Yo no quiero el Hades en mi ministerio. Yo no quiero el Hades en mis hijos. Yo no quiero el Hades en mi corazón. Perdóname si hay algo. ¿Sí? Pero debemos de desechar toda pizca de rebeldía, hermano. En este caso, por ejemplo, los hijos con los padres. Tenemos que hablarle con respeto a nuestros padres. Sea lo que sea. Yo no puedo ponerme de tú a tú con mi padre o con mi madre. Si tengo que cerrarme la boca, la cierro. Las esposas con los esposos. Debemos de aprender a respetar esa autoridad. Sé que a veces, por ejemplo, nosotros como esposos, a veces somos un poco caprichosos y a veces no prestamos el oído para escuchar a nuestras esposas, pero aún así las esposas deben de ser pacientes. Entender que tal vez uno está pasando un momento, entonces debe ser, por eso la Biblia dice que la mujer sea sabia, con sabiduría edificarás tu casa. Ser sabia es saber callar en el momento adecuado, porque si no voy a estar en rebeldía. ¿Sí? Entonces lo mismo los líderes, aquí en este caso, ¿verdad? Con los servidores con los líderes. Entonces siempre con respeto. Amén. Entonces, ¿por qué? Para ser consciente, yo no voy a dar lugar al Hades. Miren, hermano, el Hades se abre. La rebeldía abre el Hades. ¿Es cierto o no? Pregunta. Amén. Por ahí es donde vienen los males, hermano. Dice, los obedientes siguen la fe, no la razón. No la razón. Hermana, ¿quién tiene el micrófono? Hermana Brenda, ¿alguien más quiere leer? Lea usted de una vez que lo tiene. Y luego va a leer la hermana Sara. La hermana Sara va a leer. ¿Empiezo? Ok. Para los israelitas no era fuera de razón el quejarse de que Moisés no los hubiera traído a una tierra que fluye leche y miel, ni les hubiera dado una herencia de campos con viñedos. Todavía estaban en el desierto y sin embargo tenían que entrar a la tierra que destilaba leche y miel. Pero notamos esto: el que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Wow, interesante. Por favor, meditemos en esto. Meditemos, ¿sí? El que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Su razonamiento lo guía, ¿sí? No está siendo guiado. Ahora, solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Oiga, me agrada esto.
Me agrada esto, hermano. ¿Sabes por qué muchas veces uno tiene falta de fe? Y no es precisamente de que uno no quiera recibir esa fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, cuando yo decido someterme a esa obediencia, entonces esa fe se va a activar. Hello. Muchas veces nosotros decimos, Señor, auméntame la fe. Y Dios va a responder, obedece a lo que te pido. Ahí está, ¿lo agarramos? ¿Sí? Si la fe viene por el oír, y el oír, y el oír. Entonces, mientras yo más obedezca, mi fe se va a elevar más. Pero cuando yo entonces no me estoy guiando por el oír la palabra de Dios, sino por el oír el razonamiento humano, oiga por favor, a veces mi propio razonamiento o el razonamiento de otro o la opinión de otro, entonces estoy actuando no de acuerdo a la fe. Y eso es lo que muchas veces nos va a llevar a la queja. La Biblia dice que los hombres se envanecieron en su razonamiento y no quisieron oír a Dios. No quisieron oír la palabra de Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento, y por eso dice Dios los entregó a una mente reprobada, a no hay fe. No se activó esa fe, porque la fe, una vez más, viene por. Pero mira, me pareció muy interesante. Solo el que obedece a la autoridad, tenemos una autoridad suprema, y esa autoridad suprema es la palabra de Dios. Estamos acá, hermanos. Pero también tenemos esa autoridad delegada, donde viene la autoridad, en este caso, ya sea el líder, entonces te da un consejo, te aconseja, entonces ese consejo viene a ser de Dios. Si yo oigo y obedezco a ese consejo, entonces se va a activar mi fe. Y por la fe, dice la Escritura, y la paciencia se heredan las promesas. En otras palabras, si no hay fe, que no va a haber paciencia. Entonces, mi obediencia, amén, en mi obediencia es donde está mi victoria. En mi obediencia es donde esa fe se va a activar. Por eso debo resistir a todo indicio de rebeldía. Cualquier pizca de rebelión yo tengo que desecharla. ¿Por qué? Porque mi fe es mi victoria. ¿Comprendimos eso? ¿Sí? Ay, hoy he dicho, ay, si esto me lo hubieran enseñado antes, ¿no? Pero nunca es tarde. Nunca es tarde, hermano. ¿Sí? Vamos, mira, yo cometimos, y a veces yo reconozco que yo fui rebelde con mi autoridad. Pero por la ignorancia. Hubiera querido que me hubieran enseñado esto, amén. Pero ya lo estamos aprendiendo, gloria a Dios. Entonces, solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Siga leyendo, por favor, hermana. Nadie que sigue la razón podrá andar por la senda espiritual. A ver, ¿qué dice Romanos 1:21? Rapidito, por favor.
Oiga, para que veamos. ¿Se envanecieron en qué? En su razonamiento. Ujú. Entonces, nadie que siga la razón podrá andar por la senda espiritual, porque esta es superior al razonamiento humano. ¿Sí? La fe es superior y debe ser siempre superior al razonamiento humano. Siga leyendo, hermana. Porque esta es superior al razonamiento humano. Solamente los fieles pueden disfrutar de la abundancia espiritual. Los que por la fe aceptan la columna de nube y fuego y la dirección de la autoridad delegada de Dios, tal como lo que Moisés representaba. La tierra abre su boca para apresurar la caída de los desobedientes en el Seol, porque ellos van por el camino de la muerte. Los ojos de los desobedientes son muy penetrantes, pero hay. Todo lo que ven es la aridez del desierto. Todo lo que ven es la aridez del desierto. ¿Sigo? Sí. Ok. Sí. Aunque parezcan ciegos los que proceden por la fe, pues no notan la aridez que hay delante de ellos. Con los ojos de la fe ven la promesa mejor que tienen por delante. Y así entran a Canaán. Por lo tanto, los hombres deben de estar sujetos a la autoridad de Dios y aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Por lo tanto, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios y a aprender, diga conmigo, a aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Nos cuesta un hombre someterse a otro hombre. ¿Sí? Nos cuesta. Eso es algo que se aprende. Y Dios es quien nos los enseña. Estamos aprendiendo y debemos de aceptarlo. Que si nosotros queremos ver las bendiciones de Dios, debemos de aprender a reconocer su autoridad delegada. Les decía a una de mis parientas que estuvimos allá hablándole también siempre, hablándole de estas cosas de Dios. Y ya esto lo he hablado acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ella dice que ella busca a Dios, ella lee en su casa, ella ora en su casa, el cuento de muchos, ¿verdad? Entonces, y ya yo después ya le dije, mira prima, yo le voy a dar un consejo si usted me lo permite. Entonces, sí, claro. Entonces le digo, tanto Dios como yo deseo que tu vida sea prosperada y deseo que realmente tengas ese encuentro con Dios. ¿Ya? A veces le digo, pues nosotros, o sea, tenemos una idea vaga de lo que es Dios y buscamos a Dios a nuestra manera. El hombre no puede encontrar a Dios, es Dios quien lo encuentra a uno cuando nosotros, o sea, aprendemos a reconocerlo de la forma correcta. ¿Sí? Entonces le digo, hay 3 pasos de obediencia que uno debe de dar para realmente uno estar en esta bendición de Dios. De lo contrario, no hay tal cosa que yo busco a Dios así, yo busco a Dios acá. Está bien, pero hasta ahí llega, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque luego uno está viendo cómo está su vida. Uno ve su vida. Y la gente piensa que esa es la forma correcta, entonces, pero ni ellos mismos están conformes con su vida, porque ellos saben que no están bien. Entonces uno trata de ayudarlo, uno trata de enseñarlo. Entonces le doy el consejo y le digo, mira, en primer lugar, la Biblia dice que nosotros tenemos que, para andar en esta nueva vida, entonces tenemos que nacer de nuevo, ¿sí?
Entonces se nace de nuevo aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, confesándolo con nuestra boca. Y número 2, le digo, entonces necesitamos ser bautizados. Porque la Biblia dice, entonces es necesario nacer por el agua y por el Espíritu. Entonces necesitamos ser bautizados. Y número 3, entonces necesitamos pertenecer a una iglesia. Yo sé que esto a muchos, voy a decirlo así, no le cae bien. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu independiente. Y han sido mal influenciados, han sido mal enseñados. Ahora, y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de reconocer la iglesia de Cristo. ¿Por qué Dios instituyó su iglesia? ¿Para qué? En otras palabras, o sea, mejor no la hubiera instituido. En primer lugar dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Entonces viene a ser como un environment, ¿cómo le llaman? Un ambiente, ¿sí? Bueno, como una cápsula, vamos a llamarlo, amén. Sí, como un domo, un escudo. Pertenecer al cuerpo de Cristo, pertenecer a la iglesia de Cristo, vengo y me meto a un escudo. El que habita el abrigo del Altísimo, estamos acá, ¿sí? Entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿por qué? Oiga, porque en la iglesia, entonces yo lo explico. La iglesia no lo conforma una, dice donde hay 2 o más congregados en su nombre, entonces ahí estoy yo, no cuando está uno, cuando hay 2 o más. En primer lugar. Ahora, le digo, mira, ¿qué es lo que sucede? Entonces le digo, cuando yo me congrego entonces en una iglesia, cuando tomo la decisión de congregarme en una iglesia, hacer esa mi iglesia, automáticamente entonces Dios a través de ese pastor que está en la iglesia, es el que va a guiar, va a aconsejar tu vida. A través de ese pastor es que Dios va a bendecir. Dios va a usar las manos, la boca de ese pastor para bendecir tu vida. ¿Sí? Pero el problema del hombre es que va a la iglesia, pero no quiere reconocer autoridad. Entonces, si yo no reconozco autoridad, entonces Dios no va a poder usar a ese hombre para bendecirme a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo no estoy reconociendo a Dios ahí. Esa es la razón por la cual entonces Dios pone su iglesia. Yo pertenezco a esa iglesia y en esa iglesia ahí es entonces donde me conecto en ese propósito. De pronto entonces empiezo a entender el propósito de Dios, empiezo a entender el llamado que Dios tiene para mí. Yo no puedo descubrir mi llamamiento si yo estoy fuera del cuerpo de Cristo. Para que Pablo pueda entender el llamado de Dios, oiga bien, hermano, para que el apóstol Pablo, él iba solito, él dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Dios tuvo que derribarlo a tierra y después lo llevó delante de un hermanito, un hermano cualquiera. Digo, tú quieres pertenecer a mi reino, quieres pertenecer a mi iglesia, pero esto no lo puedes hacer solo. Debes pertenecer al cuerpo de Cristo. Lo llevó donde este hermanito, que era un hermano entonces perteneciente a la iglesia. Y este hermano Dios le dijo, vas a orar por ellos para quitarle y que se caiga esa escama de rebeldía que tiene en sus ojos. Entonces cuando él vio y se sometió al hermanito, se le cayeron esas escamas, entonces y fue bendecido y prosperado. ¿Pero dónde? En la iglesia. Ese hermanito representaba a la iglesia. No puede uno actuar independientemente. Siempre debe estar en sujeción, bajo sujeción.
¿Entendimos eso? ¿Sí? Ok, entonces, aunque parezcan ciegos, pues, por lo tanto, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios y aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Los que solamente se enfrentan, dice, con padres, hermanos y hermanas, no saben lo que es la autoridad y consiguientemente no han conocido a Dios. En resumen, entonces la autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna. La autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna. Y yo oro al Señor de verdad, hermano, que todos nosotros podamos entender que a no ser que sea Dios que te revele este principio, ¿sí? Entonces difícilmente vamos nosotros poder guiarnos bajo este principio de obediencia. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que yo no quiero ser rebelde. Y voy a leerlo esto una vez para acabarlo. Hay dos ejemplos de rebelión en Números 16, del versículo 1 al 40. Se rebelaron, dice, los dirigentes del 41 al 50, toda la congregación. Luego, hermano, toda la congregación. El espíritu de revelación, dice, es muy contagioso. Oiga, empieza con uno. El juicio de los 250 dirigentes que ofrecieron incienso no trajo ninguna tregua a la congregación. Todavía eran muy rebeldes, afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes. Pero Moisés y Aarón no mandaron que la tierra abriera su boca. Fue Dios quien lo ordenó. No fue Moisés, no fue el hombre quien dijo sino que fue Dios mismo. ¿Me? Fue Dios quien lo ordenó. Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera al pueblo. El fuego vino del Señor mismo. ¿Sí? Los ojos humanos solamente ven a los hombres. No saben que la autoridad viene de Dios. Tales personas son tan audaces que no tienen temor. Aunque hayan visto el juicio, qué peligroso es el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor. Esto demostró que la autoridad era de Dios. El Señor salió a ejecutar juicio. Comenzó una plaga y murieron 14,700. Oiga, mira hermano, no solamente consumió a Datán y Coré, sino que siguió la mortandad. ¿Por qué? Porque esa rebeldía ya había contaminado a otros y ya había rebeldes en medio del pueblo. La rebeldía se contagia y de eso nosotros debemos de cuidarnos. Por eso dice la Biblia, a los divisionistas dice que los desechemos. ¿Por qué? Porque los divisionistas son los rebeldes. Entonces, luego, ¿por qué? Porque luego contagian. Comenzó una plaga y murieron 14,700 personas como consecuencia de ello. En medio de todo esto, la espiritualidad de Moisés se encontraba muy elevada. Inmediatamente le pidió a Aarón que tomaran su incensario y pusiera en el fuego del altar. Sobre él pusieron incienso y lo llevara rápidamente a la congregación para hacer expiación por ellos. Y cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. ¿Sí? Entonces, ya a Moisés ya se le aplacó, ¿verdad? Se le quitó la molestia. Amén, porque hermano, eso le dura un poco a uno. Moisés se molestó. ¿Sí? Y hermano, y se desató el infierno. Y Moisés ya cuando vio que la situación estaba, dijo, Señor, entonces, ay no, Señor, no. Ya le viene a uno otra vez
Y, Señor, no, ten misericordia. Y eso nos pasa a nosotros, hermano, ¿verdad? Hasta incluso con nuestras esposas, ¿verdad? Que se abra la tierra. No. A nuestros esposos también, las mujeres también, que se abra la tierra. No decimos eso, ¿verdad? Pero decimos o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Sí, pero es una forma. Llévatelo, ¿verdad? Este rebelde sin causa, dice, ¿no? Entonces, y después recapacitamos, ¿verdad? Después recapacitamos, decimos, ay, Señor, perdóname, Dios, perdona. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónalo, Señor. Amén. Hermano, nos pasa eso. A Moisés le pasó. Vamos a molestarnos. Pero a la final terminamos orando y clamando por el mismo pueblo. Así somos. Que ese corazón, hermano, nos arrope. Sí, es cierto. Van a haber rebeldes. Pero con toda humildad y amor, corrijamos esas cosas. La Biblia dice, no vaya a ser que tú mismo seas tentado. ¿Ya? Pero cuidémonos sobre todo de eso. ¿Amén? Y vamos a terminar con esto. Dios pudo soportar sus murmuraciones en el desierto muchas veces, pero no permitiría que resistieran a su autoridad. Dios puede tolerar y soportar muchos pecados, pero no puede tolerar la rebelión. Esta muela me está molestando, hermano. Porque esta es el principio de la muerte. Oiga bien, hermano, la rebeldía es el principio de la muerte. Y todos estos casos los vamos a ir leyendo más adelante, hermano. Absalón es otro caso de ellos. La mayoría de los rebeldes que registra la Biblia acabaron muertos. Oiga, hermano. Porque este es el principio. Es el principio de Satanás. En consecuencia, el pecado de rebelión es más grave que cualquier otro pecado. Cada vez que el hombre resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio de inmediato. Qué solemne es esto. Amén. ¿Sabes? Todos estamos sujetos a autoridad, hermano. Empezando aquí desde su servidor. Yo tengo autoridad sobre mí, hermano. Y ellos tienen toda la facultad de ellos venir, corregirme. Y en cierta forma ellos lo hacen. Y con toda humildad tengo que reconocerlo, ¿verdad? Así nosotros también. Que Dios crea en nosotros, hermano, un espíritu humilde. Y un espíritu noble nos sustente. Así oraba David, hermano. Crea en mí, oh Dios, un espíritu humilde y un espíritu noble me sustente. ¿Sí? No resistamos a nuestras autoridades. Al contrario, entendámosla y apoyémosla como lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengamos antes de orar? ¿Sí? Hermanos Faustino, ¿se sujetaron a su autoridad? ¿Sí? Ah, ahí está, mira, hermana, ahí está. La pellizca, hermano, tiene que decir que sí, le dice. Amén. Vamos a orar, Señor, que esto haya ministrado nuestras vidas, nuestras almas. Amén. Que este es el propósito. La palabra es útil para edificación, para exhortación. Amén.
para instruirnos, para corregirnos, y es lo que ha hecho hasta el día de hoy. Señor, te damos gracias una vez más por esta bendita palabra, Señor, que tú nos impartes, principios de vida, Señor, porque son principios de vida, son armas poderosas, oh Dios, que tú nos enseñas para poder resistir al enemigo, oh Dios. Nuestra fe, nuestra obediencia es nuestra victoria, Dios. El aprender a sujetarnos a nuestra autoridad cierra puertas al Hades y al infierno mismo, Dios. Gracias, Padre, gracias por esta nueva revelación. No es nueva, Señor, sino para nuestras vidas, oh Dios, que tú traes a nuestra mente y a nuestros corazones. Que esta palabra, que este principio, oh Dios, quede fundamentado en la mente, el corazón y el espíritu de mis hermanos aquí presentes, oh Dios. Gracias, los bendigo en tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén. Palabra de Dios, dice. Ah.